bienvenidos a otro video. En este vamos a trabajar el tema de ecuaciones cuadráticas. Ya hemos venido trabajando con funciones cuadráticas, ya trabajamos algo de números complejos, ya que pues ese conjunto puede resultar acá cuando empezamos a trabajar ecuaciones cuadráticas, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a trabajar las ecuaciones cuadráticas. Primero, ¿qué estructura tiene una ecuación cuadrática? Entonces decimos a x a la 2 más bx más c igual a 0. Esa es la estructura de una ecuación cuadrática, donde podemos decir que a, b y c pertenecen a los números reales. Y también debemos tener en cuenta que a debe ser diferente de 0, pues porque si a es 0, entonces me anularía la parte cuadrática y ya dejaría de ser una ecuación cuadrática. Entonces esas son como las principales características que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar las ecuaciones cuadráticas. Hay dos tipos de ecuaciones cuadráticas. Hay ecuaciones cuadráticas, entonces decimos que hay ecuaciones completas y hay ecuaciones incompletas. ¿De qué depende? Pues de la estructura que presente el ejercicio como tal. Si es completa, pues va a presentar esta estructura, ax a la 2 más bx más c, es decir, aparecen absolutamente todos sus términos, mientras que si es incompleta, pueda que falte alguno de los términos, obviamente pues no va a faltar el de a, porque me anularía la cuadrática, o va a faltar b, o va a faltar c, o pueden faltar los dos. Listo, entonces en este video vamos a trabajar lo que son ecuaciones incompletas, ecuaciones cuadráticas incompletas. Para trabajar ecuaciones cuadráticas incompletas, entonces se manejan específicamente tres casos. Entonces el primer caso, vamos a decir caso 1, que tiene la estructura ax a la 2. Solamente aparece este pedacito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tiene solamente ax a la 2, quiere decir que el valor de b será 0 y que el valor de c será 0. ¿Listo? De acuerdo a esto, entonces pues, ¿cómo quedaría planteada? Daría ax a la 2, como estamos hablando ya de ecuaciones, lo vamos a igualar a 0. La idea de una ecuación cuadrática es obtener los resultados para los cuales x cumple la igualdad. Por lo general, como estamos hablando de ecuaciones cuadráticas, pues se supone que tiene dos valores, pero pues eso también depende mucho de la estructura que tenga el ejercicio como tal. Vamos a ver aquí un ejemplo específico. Entonces la idea es despejar x. En este primer caso, ¿cómo voy a despejar x? Entonces, ya está x a la 2 y ese x a la 2 tiene al lado una letra a que la está multiplicando. Pues entonces, sencillamente esa letra a tendría que pasar al otro lado a dividir. Entonces me quedaría x al cuadrado es igual a 0 dividido entre a. Organicemos que esto quede aquí en la mitad, x cuadrado igual a 0 sobre a. Recordemos que en una fracción, siempre que el 0 está como numerador, significa que el resultado va a dar en su totalidad 0. También tengamos presente que nunca puede estar el 0 en la parte de abajo, ¿no? Eso es una indeterminación, entonces no tendría ninguna solución. Y cuando ya tengo esto, pues entonces la idea es que voy a sacar las raíces al valor de la derecha. ¿Para qué saco las raíces? Para poder suprimir la potencia de 2. Recordemos que siempre que yo quiero eliminar o cancelar una operación, lo que tengo que hacer es la operación contraria. Por ejemplo, si yo quisiera cancelar 5, pues lo opero con su operación contraria, que daría menos 5, y eso me va a dar 0, es decir, que se cancela, ¿sí? O me da el módulo de la suma. En el caso, si yo tengo el 5 como fraccionario, en la parte de arriba está multiplicando, pues tendría que dividirlo entre el mismo 5, y eso me va a dar el 1, que es el módulo de la multiplicación. Listo, entonces en este caso, es decir que yo lo puedo cancelar con su operación contraria. Estaba sumando, lo cancelé con la resta, estaba multiplicando y lo cancelé con la división. En este caso, necesito cancelar esta potencia 2. Entonces la operación inversa de la potenciación es la radicación. Entonces aquí podemos decir
que para poder cancelar este, voy a sacarle raíz a lo que sea este lado. Entonces podríamos decir que x es igual a raíz de 0. Y pues, ¿cuánto es la raíz de 0? Pues daría 0. Para este caso específico, el caso 1, la solución es 0. No tiene ninguna otra solución. Entonces aquí no hallaríamos x1 y x2 porque tenemos una única solución que sería 0. Miramos con un ejemplo numérico, pero pues digamos que aquí no hay mucho complique porque ya sabemos que siempre me va a dar 0. Entonces tenemos menos 3x elevado a la 2 igualado a 0. Entonces efectivamente cumple con la estructura. Aquí el valor de a sería menos 3. Entonces procedemos a despejar. Me quedaría x cuadrado es igual a 0. El menos 3 pasa a dividir, que decíamos. Entonces esto ya me va a dar x al cuadrado, va a dar 0. Y pues si le hallo la raíz de 0, me da como resultado que x vale 0. Entonces, es decir, para caso 1, siempre que tengamos la estructura ax a la 2, el resultado va a ser 0. Listo. En el caso 2, tenemos la estructura ax a la 2 más bx. Pues lógico, igual a 0. Y aquí podemos decir, no aparece c, o sea que el valor de c sería igual a 0. Entonces, para este caso, voy a despejar. ¿Cómo quedaría? Entonces, quedaría ax a la 2 más bx. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, en a aparece x y en b aparece x. Por lo tanto, aquí puedo hacer factor común. Entonces, vamos a sacar factor común entre ax a la 2 más bx. Va a ser la variable x. Y completamos. ¿Por cuánto tengo que multiplicar x para que me dé ax a la 2? Pues primero le falta esta letra a, entonces multiplicamos por esa letra a. ¿Y por cuánto multiplico x para que me dé x a la 2? Recordemos que esta x tiene un 1 como exponente, entonces tendría que multiplicarlo por otra x elevado a la 1, porque el 1 de acá y el 1 de acá me da el 2 de aquí arriba. Pero ese 1 no hace falta ponerlo. Entonces ax más, ¿por cuánto tengo que multiplicar esta x para que me dé bx? La letra x ya la tenemos, me haría falta solamente la letra b. Ahí queda factorizado. Esto lo vamos a igualar a 0. Entonces de aquí podemos sacar los dos factores. El primer factor sería x igual a 0. El segundo factor sería ax más b igual a 0. En el primer caso pues no hay nada que despejar, ya está despejado, igualado a 0. Aquí vamos a despejar x, despejando x tendríamos ax es igual a 0 menos b, es decir que tendríamos ax igual a menos b, y posteriormente la a que está multiplicando va a pasar a dividir, menos b sobre a. Como es un fraccionario podemos dejar el signo en toda la mitad, x igual a menos b sobre a. De esta forma quedaría despejado. Miremoslo ahora con un ejemplo numérico. Con esta estructura pues yo ya podría sacar los resultados, pero con un ejemplo numérico tenemos lo siguiente. Decimos 72x a la 2 igual a 8x. Entonces miremos lo que pasa acá, miremos si cumple con la estructura que me dice el caso 2, que es ax a la 2 más bx igual a 0. Entonces empecemos, ¿está igualado a 0? No, nuestro ejercicio no está igualado a 0, entonces tenemos que igualarlo a 0. Y miremos que en la parte izquierda aparecen las letras x, esta x está al lado derecho, significa que me toca organizarlo. Este 8x lo voy a pasar para la parte izquierda y por lo tanto aquí ya no quedaría nada, entonces podemos decir que ahí quedaría igualado a 0. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos 72x, x a la 2, el 8x como va a pasar de la parte derecha del signo igual a la parte izquierda, entonces va a cambiar el signo menos 8x. Y al lado derecho pues ya no quedó nada, entonces ya podemos decir que quedó igualado a 0. Listo, ya quedó
con esta misma estructura. Ya teniendo esa estructura procedemos a factorizar, factor común. ¿Qué hay en común? Tienen en común la letra X, pero aquí pasa algo diferente. ¿Qué pasa? Los coeficientes, en este caso es 72 y en este caso es 8. Por lo tanto, es necesario hallar el máximo común divisor entre los coeficientes. El máximo común divisor entre 72 y 8. Para los que no recuerdan cómo se halla el máximo común divisor, entonces vamos a descomponer esos dos números. 72 lo descomponemos en factores primos, decimos que tiene mitad, que es 36, 36 tiene mitad, que es 18, 18 tiene mitad, que es 9, 9 tiene tercera, que es 3, 3 tiene tercera, que es 1, y hacemos lo mismo con 8, 8 tiene mitad, que es 4, 4 tiene mitad, que es 2, 2 tiene mitad, que es 1. Listo. Cuando ya descompongo esos números voy a hacer lo siguiente, voy a fijarme qué hay repetido en los factores primos, que esté tanto en el 72 como en el 8. Entonces recordemos que los factores primos son los que están en este lado de acá. Entonces, ¿cuáles están repetidos? Es decir, que estén tanto en el 72 como en el 8, nos damos cuenta que está el 2. El 2 está en ambos números. El 3 no está en el 8, entonces no lo podemos tener en cuenta. Los que estén repetidos los voy a seleccionar. Entonces debo seleccionar el 2. Y debo seleccionar el que se repita menos veces. En este caso se repitió en ambos casos 3 veces, entonces escojo cualquiera. Entonces podemos decir que sería el 2 por 2 por 2. ¿Qué pasaría si no estuviese 3 veces? Digamos que aquí estuviese nomás 2 veces. Entonces tendría que escoger el 2 porque es el que está repetido, pero escogería estos de acá porque se repiten menos veces y eso me permite hallar el máximo común divisor. ¿Listo? ¿Y qué pasaría si aquí, listo, aquí ya tenemos el 2, pero digamos que aquí también aparece un 3, digamos que aquí estuviese un 3. Entonces lo debería tener en cuenta también acá. Y también multiplicaría lo que ya llevo por ese 3 y multiplicaría todo. Y así hallaría el máximo común divisor. Listo. Entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo, esos son los que están repetidos, los que menos veces se repiten. Y yo multiplico. 2 por 2 me da 4 y 4 por 2 me da 8. O sea que el máximo común divisor entre 72 y 8 es 8. No siempre va a pasar que sea el número menor. Aquí es coincidencia, entonces no nos acostumbremos a que yo escojo de una vez el menor. No. Pasa varias veces, pero no siempre va a pasar lo mismo. Ese 8 lo voy a poner fuera de mi paréntesis. Y ahora sí la letra en común, que para este caso es la X. Abro paréntesis y digo, ¿por cuánto multiplico 8 para que me dé 72? Lo debo multiplicar por 9. ¿Y por cuánto multiplico X a la 1 para que me dé X a la 2? Pues por X a la 1. El signo, en este caso menos, y fíjense en lo que pasa acá, 8X, y aquí aparece 8X, está exactamente igual. Cuando está exactamente igual, pues no puedo dejar el espacio vacío, debo poner algo ahí, entonces voy a poner el número 1. ¿Pero por qué pongo el número 1? Porque si yo multiplico 8x por 1, todo número multiplicado por 1 me da lo mismo. Entonces 8x por 1 me da como resultado 8x. Entonces, siempre que ya tenga exactamente lo mismo, voy a poner el número 1. Listo, me quedaron los dos factores, los vamos a igualar a 0. Entonces diríamos 8x igual a 0, 9x menos 1 igual a 0. Vamos a despejar. Entonces en el primer caso pues no hay mucho que hacerle. Entonces decimos x igual a 0 dividido entre 8. Pasa lo mismo que pasaba en caso 1. O sea que x es igual 0 dividido entre 8 da 0. Y por el otro lado tendríamos 9x igual a 0. Entonces el menos 1 pasa al otro lado como más 1. Tendríamos 9x igual a 1. Y despejando tendríamos x igual a 1 y el 9 que está multiplicando pasa a dividir. O sea que en este caso me da un noveno. Entonces podríamos decir ya que nuestras respuestas, aquí sí ya nos dieron dos valores, podríamos decir que x1 me da como resultado 0 y x sub 2 me da como resultado un noveno. Y esas serían las dos respuestas
para este caso. Entonces me dan dos respuestas donde tengo que una me va a dar 0, ¿cierto? Y que la otra me está dando un fraccionario. ¿Qué significan esos resultados? Si yo cojo en este ejercicio y reemplazo esta x por 0 y reemplazo esta x por el mismo 0, pues se me va a mantener la igualdad, ¿sí? En este caso daría 0 a la 2, da 0, 72 por 0, 0 y 8 por 0, 0. 0 igual a 0, se mantiene. También podría reemplazar por un noveno, x al cuadrado, entonces reemplazo un noveno, lo elevo a la 2 y lo multiplico por 72 y 8 por un noveno, y al hacer las operaciones me tiene que dar exactamente igual lo de este lado con lo de este lado. ¿Listo? No vamos a realizar ese ejercicio para no alargar tanto el video, pero pues la idea es que se mantiene la igualdad. Y el caso 3. El caso 3 tiene la siguiente estructura. Entonces ya tenemos que en el primero tenía ax a la 2, en el segundo tenía ax a la 2 más bx, y para este caso 3 vamos a tener ax a la 2 más c. Y pues lógicamente igual a 0. Entonces ahí ya tenemos nuestra estructura. ¿Y cómo quedaría despejado? Entonces hagámoslo primero con la fórmula y luego ya lo hacemos con un caso específico. Diríamos, como hay que despejar, entonces tenemos ax a la 2 más c igual a 0. Entonces decimos que ax a la 2 es igual a 0 y c está positivo, pasa al otro lado, negativo. Por lo tanto, ax a la 2 es igual a menos c, y despejando pasamos la letra a, que está multiplicando, la pasamos a dividir. Entonces me quedaría x al cuadrado es igual a menos c sobre a. Listo, aquí ya me quedó un fraccionario. Aquí, a diferencia de los que había hecho que me quedaba un 0, aquí no quedó 0. Son numeritos reales, entonces aquí pasa algo diferente. Necesito eliminar este cuadrado. Eliminar este cuadrado significa que para la operación inversa de la raíz, entonces lo que esté a este lado lo voy a encerrar dentro de una raíz. Entonces me quedaría que x es igual a raíz de menos c sobre a. Perdón, pero aquí me faltó algo. X es igual a más o menos, es decir, que vamos a tener las raíces y vamos a decir que una es positiva y que la otra es negativa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que los dos resultados, x1 lo voy a trabajar cuando utilice el signo más, y x sub 2 lo voy a trabajar cuando utilice el signo negativo. Esa es la estructura. ¿Listo? Y ya vamos a ver con ejemplos específicos cómo puede dar esto. Si nos fijamos, aquí aparece la raíz y dentro de esa raíz hay un fraccionario, pero ese fraccionario es negativo. ¿Qué pasa aquí entonces? Que me va a dar una raíz negativa. Recuerden que cuando yo trabajo y me da una raíz cuadrada que es negativa, entonces eso me da como resultado un número imaginario. Para los que no entienden el concepto de número imaginario, en el video anterior estuvimos manejando esa parte de números imaginarios. Entonces, de aquí podemos concluir que las soluciones pueden ser, no necesariamente siempre van a ser así, pero pueden ser reales, porque me pueden dar de todas maneras un número real, o pueden ser imaginarias. Ya depende de si la raíz es negativa o positiva. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta esa parte. Miremoslo con un ejemplo específico. Aquí voy a trabajar dos ejemplos. Entonces voy a poner ejemplo 1. Ejemplo 1. Tenemos 5x a la 2 más 3 y pues igual a 0. Entonces efectivamente cumple la estructura, tiene el valor de a, tiene el valor de c, entonces podemos proceder a despejar. Decimos 5x a la 2 es igual a el 3 que está positivo, pasa a negativo, y decimos que x cuadrado es igual a menos 3 sobre 5. Listo, me quedó un fraccionario. Ahora necesito quitar la potencia 2, este 2 lo vamos a quitar, entonces esto lo vamos a encerrar dentro de una raíz. Decimos x es igual más o menos y ponemos dentro de una raíz a 3 quintos, perdón, a menos 3 quintos. Listo. Aquí esto ya me dice algo. La raíz
y está negativa, es decir que esto me va a dar un número imaginario. Entonces ya sé hacia dónde va la respuesta. ¿Qué hago entonces? Puedo decir que la respuesta podría ser x sub 1, entonces lo que les decía, vamos a utilizarla con el positivo, entonces no voy a poner el positivo, sino que ponemos solo la raíz de menos 3 quintos, y x sub 2 daría igual, entonces ya utilicé este positivo, que está aquí, solamente que no se pone, ahora sería negativo, entonces menos, pero se queda por fuera de la raíz, menos 3 quintos. Digamos que esas son las dos respuestas. Si yo quisiera hallar la solución, entonces lo que podría hacer es pasarlo a decimales, una solución más específica. X igual a raíz 3 dividido entre 5 da 0,6, entonces menos 0,6. X sub 2 daría menos raíz de menos 0,6. Y pues ahí ya hallo las raíces, entonces puedo decir que aproximadamente x sub 1, le voy a poner así para decir que es aproximado, la raíz de 0,6 da 0,77, entonces me quedaría menos, no, la raíz de 0,6 es 0,77. El menos desaparecería porque como lo voy a convertir a imaginario, entonces me daría 0,77 y imaginario, ¿no? Y la otra solución daría x cuadrado, entonces digamos, perdón, x sub 2, aproximado también, me da raíz de menos 0,6, da 0,77 y, pero le debemos agregar este menos, porque este menos está por fuera de la raíz, x sub 2 igual, entonces le debemos agregar ese menos. Entonces menos 0,77 imaginario. Esas serían las dos respuestas para nuestra ecuación cuadrática, que lo que decía anteriormente puede ser positivo, pueden ser imaginarios o pueden ser reales. Y vamos con el ejemplo 2 para terminar el video. Ejemplo 2. Me dice 3x a la 2 menos 6 e igualamos a 0. Procedemos a despejar. 3x a la 2 es igual a 0 menos 6. El menos 6 pasa al otro lado, entonces pasaría positivo. Entonces me quedaría x cuadrado igual a 6. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. En este caso, arriba lo dejé como fraccionario porque no me daba exacto. Aquí puedo de una vez dividirlo. 6 dividido entre 3 da exacto, da 2. Y procedemos entonces a eliminar la potencia de 2. Entonces decimos que x es igual a más o menos raíz de 2. ¿Listo? Entonces decimos que x sub 1 es igual, con el positivo daría raíz de 2, y x sub 2 ahora negativo raíz de 2. Fíjense que aquí el menos está por fuera de la raíz, o sea que no hay problema, eso van a ser números reales. Si lo pasamos a decimales, entonces vamos a dar un valor aproximado, entonces la raíz de 2 aproximadamente es 1,41. Trabajando solamente con dos decimales, x sub 1 aproximado, raíz de 2, 1,41, y x sub 2 aproximadamente el menos que está fuera de la raíz, y raíz de 2, 1,41. Y esas serían las dos soluciones para este tercer caso. Listo, entonces ya vimos caso 1, caso 2, caso 3, que manejan diferentes estructuras. Debemos despejar y debemos encontrar los valores teniendo en cuenta cada una de las cosas que se indican. ¿Listo? Quedo pendiente de cualquier duda, inquietud que puedan tener al respecto del tema para poder colaborarles. Y en el próximo video trabajaremos las ecuaciones cuadráticas completas. ¿Listo? Entonces ya utilizaremos de pronto la fórmula cuadrática para que podamos trabajar y encontrar los resultados de una forma más fácil. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.